gusto estar compartiendo este escenario con la presencia de todos nuestros funcionarios de educación del país, nacionales y algunos internacionales que nos acompañan en este magno evento. Como ustedes saben, las herramientas digitales desempeñan un papel fundamental en la mejora de la excelencia clínica en salud. A su vez, las herramientas digitales proporcionan acceso rápido a la información que nos permiten y facilitan la comunicación entre los profesionales de la salud. Permiten también tomar decisiones basadas en datos, así como en evidencia, para que esto tenga un impacto en la atención a la salud. Así como también conducen a una atención más eficiente, personalizada y segura para nuestros pacientes. Es así como en este panel vamos a revisar las herramientas digitales como medio para la excelencia clínica en salud. Para ello, nos acompañan tres excelentes ponentes que nos compartirán no solamente el conocimiento, sino también la experiencia en este gran tema. Primeramente, nos acompañará en este panel la doctora Catherine Soto Foundes. Ella es médica cirujana por la Universidad del Valparaíso con especialización de Medicina Interna y Gastroenterología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster de Administración en Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como también en Educación Médica para las Ciencias de la Salud de la Universidad de Concepción de Chile. Profesora de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, directora de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Atención del Valparaíso. También es coinvestigadora de Fondesit regular del maltrato al buen trato ANIT Chile. Démosle la más cordial bienvenida. También nos acompaña el director de Relaciones Estratégicas del TEC Salud. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina y socio fundador de Edumar Expertos. Bienvenido, doctor Jorge Valdés García. También nos acompaña en este panel el titular de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, director general de Comunicación Social y Vocería en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. También es director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, así que también conductor del programa Derecho a Disentir en el canal del Poder Judicial de la Federación Justicia TV. Bienvenido, maestro Amadeo Díaz Moguel. Y para dar inicio a esta actividad, le cedemos el micrófono a la doctora Catherine Soto Foundes. Bienvenida, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a participar de este interesante foro. Creo que va a ser una instancia de aprendizaje para todos. Así que muchas gracias por haberme invitado. Bien, tenía una presentación, parece que no es en PowerPoint, no importa. Bueno, ahí. Bien, bueno, en primer lugar, creo que es importante poder definir, ¿cierto?, lo que son las tecnologías de información y comunicación, y en realidad es un grupo de conocimiento, digamos, que está informatizado y permite tener acceso. ¿No está bien? Sí, muy bien. Tener acceso a esta información, ¿cierto?, en el momento en que uno lo requiere, ya sea instituciones de servicio o instituciones educacionales. Las tecnologías de la información han tenido un tremendo avance en el mundo, dado el avance del conocimiento, que es mucho más rápido de lo que nosotros pudiéramos adquirirlo.
¿cierto? Es, perdón, estos son los hitos, los hitos de la tecnología de investigación, en primer lugar, de información, perdón, a mediados del siglo XX se crea el primer computador digital y después de ahí, en los años 70, se da inicio a la era digital y ya a finales de los años 80 aparecen las primeras investigaciones respecto al uso de las tecnologías de información y de comunicación en la educación médica. ¿Y esto por qué se favoreció, digamos, la explosión de estas tecnologías en educación? Primero, es que el avance de la información es mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera asumirlo, ¿ya? Los cambios en el modelo educativo que dan inicio a la educación central en el estudiante, donde se espera que el estudiante sea capaz de gestionar su propio conocimiento, y para eso tenemos que ofrecerle un acceso a la información rápida. También la globalización del conocimiento. En estos momentos las tecnologías de información son sumamente relevantes para que nosotros, estando en América o en Asia, tengamos acceso a la investigación en un tiempo real, ¿ya? Y lo otro importante es la digitalización de la salud, que sin ninguna duda viene a imponerse o ya está entre nosotros. Hay muchas instituciones que trabajan ya con ficha electrónica, las bases de datos, que son muy relevantes para poder atender a nuestros pacientes. Entonces, las TICs o tecnologías de información y comunicación tienen dos roles en educación médica. Uno, que son como herramientas que sirven, ¿cierto?, para la enseñanza misma y el aprendizaje de los estudiantes. Y los otros es que es una competencia que deben adquirir los estudiantes. Entonces nosotros como educadores tenemos que formarnos para poder enseñar a usarlas y también a usarlas para desempeñarse como profesionales del futuro. Este es un artículo que es muy interesante porque muestra la información basada en evidencia que han tenido las TICs en la educación médica. Y este estudio revisa varios artículos disponibles y habla sobre el uso de la TIC como una mejora en la educación médica. En eso está enfocado fundamentalmente. Y también qué tipos de TICs usar y en qué contexto. Este esquema es del mismo artículo y me parece relevante porque es bastante fácil de poder traer a este momento cómo se procesa la información, ¿ya? Hay la presentación inicial de la información que todos tenemos, puede ser captada ya sea por texto o por la audición o por la visión, y las tecnologías de información permiten que el estudiante tenga acceso a la información de todas estas formas al mismo tiempo. Después viene la organización de la información, en la cual se generan los modelos mentales. Desde lo que se capta desde la visión, se generan los modelos visuales y también los modelos auditivos cuando esto se capta fundamentalmente desde la audición. Y finalmente es el procesamiento de la información, donde esta información captada recientemente se contrasta con nuestra memoria a largo plazo y se generan los nuevos conceptos. Entonces las TICs participan en todas estas etapas. En primer lugar, en la captación se ha visto que tiene una recepción que es mayor, dado que se puede estimular, como les decía yo, varias formas de captación de la información. Y esto genera experiencias de aprendizaje que son más perdurables en el tiempo. Toma en cuenta las diferencias que tenemos cada uno de nosotros en cómo aprendemos. Y eso es muy importante, captar la diversidad de los estudiantes. Y por último, empoderar a los profesionales médicos como educadores, porque para poder enseñar, ¿cierto?, tenemos que capacitarnos en usar estas tecnologías. Entonces, por ejemplo, acá Miles en el 2005 dice que es un buen modelo para complementar el aprendizaje, más que la práctica, el aprendizaje de anatomía. Sin embargo,
en este mismo estudio se ve que no es no supera a lo que es la experiencia de disección de los estudiantes. En el proceso de organización de la información, las TICs van a requerir, digamos, que haya un conocimiento previo. Y esto es muy importante que podamos comprenderlo en este momento, porque no todas las TICs sirven en las distintas fases en que se adquiere la información. En esta etapa, en la organización, para poder usar ciertas herramientas, se requiere que el estudiante ya tenga alguna información o tenga los modelos visuales o auditivos. Los estudios muestran que tienen una muy buena aceptación por los estudiantes, valoran mejor las experiencias de educación en las cuales se usan las tecnologías de información en esta etapa de organización. Acá, por ejemplo, tenemos los modelos en 3D, que son interactivos. Aquí es muy importante que sean interactivos. Finalmente, en la etapa de aplicación de la información, las TICs tienen que estar enfocadas precisamente a aplicación de la información. Acá, por ejemplo, están las simulaciones, que son con computador. Hay simulaciones que finalmente, o la información se adquiere, digamos, en la práctica, pero las tecnologías de investigación asocian software que permiten darle ciertos valores a las actividades que realizan los estudiantes. Y también los entornos basados en trabajos de equipo, que es un tema que nos interesa mucho que nuestros estudiantes tengan experiencia. Las tecnologías de información permiten desarrollar esta competencia de trabajo en equipo y también permiten la reflexión. Después de que ellos viven todo el proceso, también dan espacio al aprendizaje reflexivo. Ahora, respecto al uso de TICs en evaluación, hay evidencia suficiente que dice que son útiles y que pueden empezar a usarse. Por ejemplo, en los software interactivos con feedback para las evaluaciones formativas. ¿Ya? Estas experiencias con software interactivos son muy enriquecedoras para los estudiantes y permiten, ¿cierto?, ir señalando cuándo son los errores y pueden ir retomando hasta que el aprendizaje se logre. Los otros son, por ejemplo, en educación de posgrado, hay modelos de procedimientos endoscópicos, los cuales se van realizando y van dando cierto puntaje por haber adquirido la habilidad de avanzar hasta cierta etapa, por ejemplo. En habilidades de comunicación también hay software especializados y aquí en realidad es para que los estudiantes aprendan lo que es la telemedicina, porque como sabemos siempre, es muy probable que lo tengan que usar. Y si no, como atención directa, la telemedicina se ha visto como una forma de acceder a los médicos especializados y en apoyo en atenciones que son a distancia, así que tiene mucha relevancia que los estudiantes aprendan a usarlo y que después en su vida profesional sean capaces de trabajar con especialistas a distancia o ellos mismos siendo los especialistas que van a poder interpretar ya sea imágenes o algunas imágenes fundamentalmente de lo que es la radiología, imagenología, pero también de anatomía patológica, muestras de biopsia, etcétera. Ahora, otro punto muy importante, lo que dije antes, va bien de pregrado, posgrado, que también puede ser educación continua, pero el desarrollo de las TICs en educación continua ha sido tan importante que ha permitido que mucha gente acceda ya sea a webinar durante la pandemia. Yo creo que muchos de nosotros estuvimos ahí para mantenernos ciertos ligados a los colegas, participar en estos webinars, congresos que antes había que viajar, ahora muchos de nosotros podemos participar en los congresos a distancia, también diplomas, diplomados, también existen algunos doctorados en que
el gran desarrollo del programa se realiza en el lugar de trabajo y hay ciertas sesiones sincrónicas o asincrónicas con los tutores. Así que la verdad es que las TICs en educación continua han tenido un gran apoyo hacia la educación. Ahora algo sobre la competencia digital. Creo que es algo que no puede quedar fuera de nuestros currículums, fundamentalmente por algunas de las cosas que yo ya les mencioné antes. La velocidad en la que van cambiando el conocimiento, la globalización del conocimiento, ¿cierto? Los estudiantes tienen que saber usar las bases de datos y saber comunicarse a través de las plataformas digitales que tenemos y también saber realizar presentaciones para que puedan comunicarse ya en su vida profesional con otros profesionales de distintos países, de distintas regiones. La telesalud, como les digo, es algo que no podemos, nos guste o no, tenemos que preparar a los estudiantes en esto. Uso de fichas clínicas, el acceso a la información, sobre todo ahora en que esperamos que ellos gestionen su conocimiento o su formación en forma permanente. No puedo terminar esta presentación sin hablar del SARS-CoV-2, que en cierta forma nos obligó a avanzar aceleradamente hacia el uso de las TICs. En mi universidad, y me imagino que en varios de ustedes, la docencia teórica pasó a ser un 100% online, ya sea sincrónica o asincrónica. Entonces ahí descubrimos nos vimos enfrentados a varios desafíos. Primero, la conectividad. Si bien en Chile la conectividad es bastante amplia, todavía hay zonas de regiones rurales en las cuales no llega aún Internet. El acceso es alto a Internet, fundamentalmente al Internet móvil, más que al Internet de red fija en los domicilios. Entonces, cuando esto ocurrió, la universidad tuvo que invertir en entregarles a los estudiantes computadores, porque no todos tienen computadores, chip para poder comunicarse desde sus teléfonos o de donde tuvieran la posibilidad de hacerlo. En la capacitación de los estudiantes a poder usar las plataformas que ya existen en la universidad, por ejemplo, nosotros el aula virtual, tuvimos que enseñarle a ellos cómo acceder, y la capacitación a los docentes, que fue muy necesaria porque muchos conocemos las plataformas, pero es distinto a subir tus clases, a mantener conectado con los estudiantes por los foros, etcétera. Y lo otro, al que todavía estamos en debe, y yo creo que es algo que todos los que estamos acá presentes debiéramos empezar a trabajar, es en la creación de nuevas aplicaciones. En el mercado existen aplicaciones y buenos programas y buenos software, pero la mayoría de ellos están producidos en Europa o en Estados Unidos, lo que significa un gasto muy importante para las universidades, sobre todo como la mía, que es una universidad estatal y pública. Entonces creo que probablemente en nuestra universidad existe capital humano que pueda empezar a generar estas aplicaciones. Yo creo que eso es algo que debiéramos fomentar para disminuir los costos que significa la implementación de las TICs en el aula. Bueno, creo que eso es toda mi presentación. Las conclusiones. Bueno, ¿cómo se elige? Después de todo esto, que es algo que me gustaría mucho que quedara claro en la audiencia. ¿Cómo se elige la TICs? Primero, es muy importante saber en qué circunstancias yo voy a aplicar esta tecnología. Si es un curso que está en el inicio de la asignatura, al final, si es un curso de ciencias básicas, es un curso clínico de alto avance, para poder elegir cuál será la mejor herramienta a usar. Del contexto, si es un contexto simulado, si es una clase sincrónica, si es alguna actividad asincrónica. Y esto es como la mejor manera de considerar estos aspectos, es la forma en la cual se va a conseguir un mayor impacto del uso de las TICs en educación. Como los recursos y los tiempos son escasos, creo que nosotros debiéramos preocuparnos
de analizar muy bien qué es lo que vamos a utilizar. La capacitación docente siempre es necesaria porque, como les dije, esto va avanzando rápidamente y sabemos que existe una brecha digital, por lo menos yo asumo mi brecha digital con los estudiantes que están en este momento cursando la carrera de medicina. Creo que la capacitación permanente es algo muy importante y es muy importante al momento de elegir la TICS conocer realmente qué es lo que yo puedo hacer y cuáles son los recursos disponibles en mi institución para poder presentar de la mejor manera la temática a los estudiantes. Eso creo que es todo. Las TICs son muy útiles, pero hasta ahora no hay evidencia de que las TICs reemplacen a la actividad práctica, ¿sí? O sea, los cursos que tienen práctica clínica tienen que hacer su práctica clínica, sobre todo cursos avanzados, cuando ya están por lo menos en Chile, sexto y séptimo, que son los años de práctica clínica. Los cursos inferiores pueden tener una mezcla de actividades, pero la verdad es que no reemplaza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soto. La verdad, muy interesante las reflexiones al final de su ponencia, en el sentido de que la gran mayoría de los que están aquí presentes, doctora, son nuestros docentes en todo el país, encargados pues obviamente de la educación, de todo el personal que está en formación y también de aquellos que llevan a cabo la educación permanente, ya sea en modalidad presencial o a distancia, y que definitivamente la adquisición de las competencias pues es trascendental para poder utilizar las herramientas digitales a favor de la educación. Y para continuar con este tema, le vamos a ceder la palabra al doctor Jorge Valdés. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos y muy agradables días. Vengo de Monterrey. Entonces, venir a una temperatura como la que hay en Ciudad de México, híjole, lo disfrutamos. Ojalá no me tenga que regresar. Muy bien. Cámara, voy a estar en esta línea. Me voy a mover un poquito hacia acá y voy a avanzar. Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí en estos 80 años del IMSS. Yo soy niño IMSS. Mi madre fue la primera química contratada cuando en el recién inaugurado hospital en Matamoros, Tamaulipas. No sé si hay por aquí algún paisano allá de Matamoros. Entonces crecí en los laboratorios de las químicas farmacobiólogas del IMSS. A ver si podemos pasar la primera. Y la idea es hablarles de estos temas digitales. Gracias. A ver, vengo de una institución altamente digitalizada. Fuimos la primera, como Tecnológico Monterrey, la primera institución en toda Latinoamérica en conectarse a Internet. El primer nodo de Internet en toda Latinoamérica fue en el Tecnológico de Monterrey. Así es que estos temas de la transformación digital son muy atractivos, pero tipo de profesional. Doctor Víctor decía, ¿y cómo lo quieren? ¿Sí? Desde las escuelas. Y es un diálogo que tenemos que mantener, pero seguro es que este nuevo profesional tiene que saber de entornos digitales. Pero no solo el nuevo profesional, nosotros, nosotras, nosotres, los que estamos aquí, ¿sí? Tenemos que ser también, hacer esa migración, ¿sí? Y entonces, ya lo mencionaba la doctora, tenemos que adquirir estas competencias digitales. La salud del futuro es esta que estamos viendo, es decir, los wearables o los dispositivos que podemos tener, la realidad virtual, la realidad aumentada, la digitalización, que arranca desde el expediente electrónico que tenemos en las oficinas, en los consultorios, en nuestros lugares de trabajo, pero hasta impresiones digitales, la toma de decisiones soportada por IA. Por cierto, orgullosamente digo que acabamos de abrir, también primeros en Latinoamérica, el TechGPT, igual que el ChatGPT, acabamos de lanzar la primera herramienta de inteligencia artificial con fines educativos. Acaba de salir ayer, antier la noticia, estuvimos en su lanzamiento el miércoles pasado. Entonces sabemos que es un nuevo paradigma,
más vale que lo empezamos a digerir, ¿sí? Si no, vamos a parecer esa abuelita que no sabe cambiarle ni al Netflix cuando se le desprograma, ¿sí? ¿Vieron Cindy la Regia? Ahí sale una imagen de eso, me acordé. ¿Qué es salud digital? Pues es esto lo que vamos a estar. Es este concepto que incorpora tecnologías de información, de comunicación a productos, servicios y procesos de la atención sanitaria, ¿sí? Y esta es la salud que vamos a tener, ¿sí? Ese futuro de hoy que decía el doctor Ruelas es digital y más vale que nos lo imaginamos. Esto no va en contra, porque siempre hay que encerrar las vestiduras, en contra del humanismo, de estar cerca del paciente. Al contrario, me permite no solo tenerla aquí, sino tenerla allá y seguirla viendo a la paciente o al paciente. No hay un pleito, ese es erróneo. Claro, hay que saber cultivar, pero por eso se habla hoy incluso de humanidades digitales. El día de hoy la salud digital incluye pues, la convergencia de tecnologías digitales en salud para mejorar ¿qué? La eficiencia. Ayer llegué retrasado aquí voy a hacer comercial en contra, por Viva Aerobús. Y no es culpa de los empleados que están sobresaturados. ¿Les suena? ¿Sí? No es culpa de ellos, ni de los directivos, es de los sistemas que todavía no llegan al nivel de operación. Lo mismo nos pasa en las instituciones de salud, no solo en el IMSS, en todo el mundo. No vamos a la par. Por eso es importante que adquiramos estas competencias, que demos medicamentos más precisos, uso de tecnologías de información y comunicación para abordar los problemas de salud y que estén interconectados. Es un sueño que tenemos desde que yo era director general de calidad de educación y salud, poder interconectar los servicios. ¿Para qué? Pues para hacer válido el derecho a la salud y pueda transitar el derechohabiente en los lugares donde puede ejercer ese derecho a la salud. Déjenme moverme rápido. Y la e-salud, que es la que más me gusta a mí, pues aparte del registro médico electrónico, ya lo mencionó la doctora, la telesalud, el e-learning, es decir, usar las herramientas para el aprendizaje y la educación continua en tecnologías de la información y la comunicación, aparte de los temas de interoperabilidad, estandarización. Es inocente pensar en un solo expediente electrónico único. Lo que tenemos que tener es interoperabilidad de los expedientes electrónicos, ¿sí? Este es lo que vamos a ver, el yo cuantificado, el quantified self. Si no han oído este concepto, váyanlo digiriendo, pero es el paciente se va a empezar a empoderar más y él va a tener los signos vitales, la frecuencia cardíaca, se va a detectar la arritmia antes que la detecte el cardiólogo o el médico general, sabe su temperatura, ya sabe su azúcar. Los han visto, todos los dispositivos ya están ahí. Es decir, empecemos a ver ese mundo porque ahí va a estar. Entonces el paciente se convierte en su gestor de su propio bienestar. Hijo, si a los maestros nos ha tocado bajarnos de aquí, al médico, la enfermera y al profesional de salud, bajarlo de su pedestal, que está en la posición, va a sonar como de poder, de privilegio, ¿sí? ¿Entendieron los que entendieron? Vamos a tener que bajarnos y al tú por tú, ¿sí? La ceñito, la mamita, como le decimos, va a estar igual que nosotros y se tomó el azúcar en la mañana, está más enterada que nosotros, ¿sí? Va a tener ese poder, no estamos acostumbrados, la tecnología nos va. Y hay que preparar al médico y al profesional de salud para ese mercado, ¿sí? Se está pidiéndose estas nuevas competencias. ¿Estamos preparados los profesionales de salud para las digitales? Voy a hablar un poco más de esto en mi conferencia el miércoles, pero les adelanto. No, los currículos no dicen de eso. Es más, todavía se da anatomía en el primer semestre. Don Valentín Gómez Farías, segundo médico presidente de este país, lo estableció en 1870 y tanto. Y ahí lo hemos dejado, ¿sí? Siendo que surgieron mucho más cosas. Es necesario fortalecer esos planes de estudio. Las soluciones de e-salud no siempre reflejan las vías de atención médica existente, lo sabemos, los que estamos en los servicios, ni las necesidades de los pacientes y los profesionales de la salud. Los pacientes y profesionales de salud son los usuarios finales de eHealth, no participan en el desarrollo. No les preguntamos, hablamos de medicina centrada en el paciente y ya Enrique Ruelas nos estaba invitando para added value o valor agregado, que es la nueva tendencia, pero todavía no solucionamos lo de centrado en el paciente, no ponemos todavía al paciente al centro. El que manda es el paciente,
el derechohabiente, el ciudadano, como le quieran llamar, y tenemos que ponerlo. Yo hablaba de centrar al paciente, el otro día en uno de estos países que mencionó Enrique, me dijeron, el paciente con nosotros, ni siquiera en el centro como un objeto ahí, es con nosotros en la toma de decisiones, en la participación y decir si me gusta o no me gusta eso. Es una verdadera sociedad democrática. Déjenme moverme un poquito. A pesar de que de la eficiencia potencial, la digitalización no está completamente implementada en la práctica clínica, ¿sí? Tenemos que desarrollar, y me voy a la parte final de la diapositiva, las competencias digitales en todos nosotros, los que estamos aquí, porque nosotros vamos a ser los facilitadores del cambio. Tenemos que movernos a la educación basada en competencias. Esas están descritas por la ANFEM, nosotros estábamos entrando en el 2000 a las competencias. La ANFEM inmediatamente declaró, ese está de acceso gratis en la página de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Si no las han leído, léanlas porque ahí viene un capítulo que habla, una de las competencias habla precisamente de esto, voy a hablar. Pero ¿cuál es la competencia? No son tantas, hay que enfocarlas, como decía el Ruelo, pero el objetivo final es mejorar la atención al paciente mediante la mejora del aprendizaje. Y hay las competencias digitales de salud. Estoy usando este artículo que usa este estándar europeo Digicom 2.0 y ahí están las competencias, de eso les voy a hablar más el miércoles, pero se las menciono. Pero la comunicación, y ahorita nos van a hablar de redes sociales, me platicaba acá mi colega que me sigue en el uso de la palabra, y esas hay que aprender a usarlas también para la salud. ¿Cómo están el uso de las tecnologías en los diferentes profesionales? Y fíjense, profesionales de salud, profesionales de informática, personal no clínico y administrativo y personales de TI, todos los tenemos aquí. Está este reporte, me voy muy rápido, pero fíjense el nivel de uso de las tecnologías digitales. Es decir, incluso en los profesionales de tecnología de información no se usa al máximo. Concluyo con esto. Los desafíos de este siglo requieren soluciones de este siglo y casi que les digo del siguiente, ¿sí? Los beneficios potenciales de las habilidades digitales en el sector de la salud, incluida la mejora de la eficiencia, la eficacia, la prevención de enfermedades y el empoderamiento del paciente, están bien establecidos. La salud digital y la sanidad móvil van a empoderar a los pacientes y cambiarán el entorno de trabajo. La capacidad que vamos a tener para darle resolución al médico general, a la enfermera que está en las comunidades, en los puntos de atención, es enorme. La tecnología los va a llevar a otro nivel. Por cierto, son los que mayor atención dan en este país. No son ni el IMSS, ni, con todo respeto, en consulta de primer nivel, ni las farmacias. Es el médico general independiente. Por alguna razón no lo queremos ver y contabilizar, pero está ahí y es el que más atención está proveyendo. Va a tener una capacidad de solución impresionante ahora con la tecnología. No va a tener que enviar a ningún hospital la mayoría de los casos. Entonces, es recomendable un mayor énfasis en las perspectivas y la preparación de todos nosotros, los profesionales de salud, en esta transición. Nosotros nos toca hacer la transición, tenemos que facilitarla y nos toca formar ese nuevo profesional. Pues muchas gracias por su atención. Doctor Jorge Valdés, por su excelente presentación. Analizando todo lo que iba presentando y a aquellos que todavía tenemos práctica clínica y que definitivamente nos estamos enfrentando no solamente a mantenernos actualizados en el conocimiento científico, sino también en las herramientas digitales que debemos de utilizar para brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Y creo que desde la parte educativa que nos comentaba la doctora Soto, lo importante que son las herramientas digitales para la formación y la educación permanente del personal de salud, también lo es en la práctica para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Pero otro punto importante, y hacía referencia el doctor Valdés durante su presentación, es el uso adecuado de las herramientas digitales en la atención. Para ello, el doctor, ya te ando cambiando de profesión, maestro Amadeo, nos va a hablar sobre las estrategias efectivas de divulgación de información en medios digitales, claves para una comunicación de impacto en la atención. Adelante, maestro. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos.
La verdad es que la presentación del doctor Valdés y de la doctora Soto nos dejan muchas cosas que reflexionar. En principio, justamente que la medicina es una especialidad sumamente técnica y particularmente empírica. Sin embargo, ante esta nueva realidad en donde la digitalización, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial incluso cobran una relevancia mayor, pues nos hace replantearnos cosas. Quizás si el señor doctor de Cantinflas no hubiese sido grabado en 1965, sino hoy en día no estaría encomendándose a Hipócrates allá afuera, sino más bien a San Google o a San ChatGPT, como comentaba bien el doctor Valdés. Y eso nos replantea o nos hace replantearnos básicamente la importancia tanto de la digitalización como de estas nuevas plataformas en una educación y en una carrera básicamente, insisto, tan especializada, tan técnica, tan antigua como lo es la medicina. La educación abierta en línea, ya han hablado sobre esto los doctores que me antecedieron, un entorno de aprendizaje ya no significa únicamente un salón de clases, sino que puede englobar muchos otros espacios amplios en Internet, los cuales están distribuidos y conectados sin limitaciones de espacio y tiempo. Es decir, nos permite estar conectados desde distintos puntos. Pues bueno, acá tenemos un caso muy claro, por ejemplo, el Da Vinci que tenemos en oncología, pues permite hacer operaciones, bien podríamos estar perfectamente en Tokio, Japón, realizando una operación a distancia acá, operando un cáncer de próstata de manera sumamente quirúrgica, precisa y exitosa. Parte de eso también, digamos, engloba precisamente esta conectividad que tenemos hoy en día. Los proyectos de educación abierta en línea también permiten a cualquier persona participar, dentro de ciertos límites, por supuesto, a pesar de su origen, localización o credenciales, lo que comentaba. Son la combinación del uso de recursos y herramientas bajo licencias abiertas y la aplicación de redes sociales para promover el aprendizaje. Y sobre esto quiero llegar eventualmente. El tema de redes sociales y medicina parecerían dos conceptos sumamente distantes, pero no lo es así debido a lo que comentábamos hace un momento y la importancia que nos daba precisamente el doctor Valdés en su presentación. Pues básicamente estas son las redes sociales que más conocemos o que más están familiarizados, yo creo que todos por acá, que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, bueno, hoy en día ya es X, está un poco desactualizada esa imagen, WhatsApp y TikTok. Cada una tiene una personalidad y cada una tiene un perfil de usuario. Facebook sin duda siendo, digamos, la más tradicional y la que pues yo creo que básicamente todos acá tenemos, está enfocada a familia, amigos, noticias, vida, memes, historia, realmente una gran licuadora de contenido digital. En el caso de Instagram, pues es mucho más enfocado a lo visual, por supuesto, aspiracional, belleza, momentos, lugares, experiencias. YouTube se ha convertido en una gran ventana, digamos, al mundo y un salón de clases en buena medida, a propósito también de esta conferencia. Es realmente donde podemos encontrar distintas conferencias, tutoriales y demás contenido de información mucho más sustancial y además también profesionalizada. En el caso de X, antes Twitter, pues tenemos noticias, política, debate, búsqueda rápida sobre ciertas coyunturas en el momento y demás. WhatsApp, pues bueno, nuestro medio de comunicación por excelencia y definitivamente no solo medio de comunicación, sino hoy en día también una gran herramienta de trabajo. Ha migrado a ser, yo creo que el 90% del uso que le doy a WhatsApp en lo personal pues es completamente de trabajo. Yo creo que en su caso es algo similar y en ese sentido ha reformado también nuestra manera de interactuar. En el caso de los médicos también incluso con los pacientes, o sea, la consulta muchas veces se hace de forma digital y a través de este medio. Y por último tenemos TikTok, digamos el chico nuevo de la cuadra, que explota el carisma, colabora, usa tendencias, pero que también, y cada vez más, sobre todo en generaciones mucho más jóvenes definitivamente, se ha convertido en una fuente también de conocimiento, de aprendizaje. No son únicamente videos chistosos o bailes, sino que también, si buscamos un poco, encontramos un contenido especializado, básicamente en cualquier materia, incluyendo la medicina. Y en ese sentido, insisto, cobra relevancia. ¿Por qué? Porque las redes sociales al final del día lo que son es una gran ventana, es un gran cartel allá afuera, digamos, ante la población, uno, para difundir información, incluso para promocionarse y para poder acercar, digamos, a la salud, en este caso, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, a los derechohabientes y a las derechohabientes del país. Justamente en ese sentido, tenemos algunos productos de educación en salud en el instituto. La Eduteca del IMSS, en donde podemos encontrar cursos sobre desempeño laboral, tecnologías de educación,
inclusión social, formación humana. Realmente son plataformas que están al alcance de todas y de todos los trabajadores en el instituto, precisamente para seguir especializándose y teniendo mayor habilidades con respecto en el trabajo. Y sobre el trabajo, pues tenemos también esta nueva plataforma de CLIMS, que está atada al programa DELSA, Entornos Laborables Seguros y Saludables. Y básicamente lo que se trata es de salud en el trabajo. En buena medida, se ha comentado mucho, el director general, el maestro Zoe Robledo, siempre dice que tenemos que migrar y es necesario básicamente migrar de una política curativa a una política preventiva. ELSA, Entornos Laborales Seguros y Saludables, pretende eso. No hay sistema de salud en el mundo ni presupuestos en el mundo que alcance precisamente para dar atención de entrada, por ejemplo, a todas las enfermedades crónico-degenerativas, y es por ello la importancia también de migrar hacia una política preventiva, hacia una mayor internalización de esta política preventiva desde la perspectiva, digamos, de los usuarios, es decir, de las y los derechohabientes en el caso del instituto. Para eso es CLIMS. También para los trabajadores tener mejores y mayores prácticas saludables dentro de su entorno, ya sea desde la perspectiva pues meramente, por ejemplo, acá uno de los ejemplos que tenemos, protección y apoyo en la lactancia materna, pero también en uno de los otros grandes temas que además es una gran epidemia internacional, como lo es, por ejemplo, la salud mental, y que se ha tratado de poner un gran esfuerzo y un gran énfasis desde el instituto, incluso ya de manera formal con la reciente creación de la Coordinación para Salud Mental, puesto que tanto el ausentismo y el presentismo configuran uno de los elementos pues, más importantes en el ausentismo, por supuesto, de que no llegue el trabajador, pero el presentismo, que es llegar a los espacios de trabajo, pero pues estar de cuerpo presente, pero no realizando las labores que nos toca, y que además eventualmente esta salud mental no detectada pues genera una serie de síntomas ya físicos, patológicos, mucho más adelante, y que eventualmente tendrá que atender la persona por partida doble. Uno, por el tema de salud mental, ya sea la ansiedad, depresión, por poner un par de ejemplos, y dos, por las derivaciones físicas que haya causado esta desatención en su salud mental. Productos de educación en salud en redes sociales del instituto, pues justamente cómo aprovechamos nosotros desde el Seguro Social las plataformas digitales, pues como les comentaba, precisamente para dar a conocer este tipo de información, este tipo de políticas, acercar de manera más corta, más sintetizada y también en un lenguaje como más comprensible, de manera transversal para la población, las atenciones que se tienen que dar, los cuidados que tienen que tener, cuándo irse a checar, darle seguimiento a sus tratamientos y demás. La medicina, como el derecho, por ejemplo, tiende a ser sumamente sofisticado en su lenguaje, y es alguno de los retos que siempre nos enfrentamos dentro del área, particularmente comunicación social, de hacerlo mucho más comprensible, porque al final del día me parece que la medicina y comunicación al final pues cuentan historias, o sea, es básicamente recopilar información para contar una historia, que en este caso es la detección, que es también más adelante pues cuál va a ser el tratamiento y demás. Tenemos, por ejemplo, salud digital, transmisiones en vivo en donde participan médicos y médicas. Seguramente acá habrán más de una persona que ha participado en alguna de estas cápsulas o de las transmisiones y debates en vivo que hemos tenido, en donde precisamente el objetivo es dar a conocer temas de interés relevante, actual y demás. Tenemos también un podcast que relanzamos hace no mucho, precisamente con, insisto, información que pueda resultar, uno, interesante, dos, que sea lo suficientemente corta, atractiva para la población en general, no únicamente también para el sector, digamos, médico, sino todos, porque al final del día, pues a todos nos toca cuidarnos, ¿no? En este mismo sentido, pues memes, TikTok. El TikTok del Seguro Social me parece exitosísimo y de hecho el propio TikTok a nivel México lo reconoce y siempre lo pone como uno de los grandes ejemplos de éxito del buen manejo de redes sociales desde, pues ahora sí que el gobierno, desde una dependencia gubernamental. No es propiamente una dependencia gubernamental el instituto, pero pues por ponerlo en un ejemplo, es uno de los grandes ejemplos que toman. ¿Por qué? Porque han logrado viralizar contenidos y poner contenidos relevantes de forma, digamos, mimetizada con la propia red social al alcance de mucha gente. Tenemos muchísimas preguntas, muchísima información que nos hacen, pues ahora sí que nos preguntan y hacemos llegar, y realmente, insisto, el uso de estas plataformas, como por ejemplo, ya es el mes de la lactancia, cáncer de mama, etcétera, nos permite acercar información relevante, insisto, para toda la población.
Y bueno, tenemos también muchos videos, pues todas las mañanas básicamente habrán visto ahí al director general en sus redes sociales, siempre sube un video mañanero, otro a mediodía, muchas veces también en la noche, dando a conocer precisamente temas de interés y de relevancia médica y de acercar a la población de todo lo que ofrece el Seguro Social. En este caso, por ejemplo, hablaba sobre uno de los laboratorios de ciencia, cuenta con uno de los laboratorios de ciencia en todo el país, les contamos sobre el CIBIOR y el gran equipo que lo conforma. Todos los días, insisto, tiene información de este tipo para acercar a la población información médica relevante. Comunicación de impacto, pues es esto, ¿no? Todo comunica, hasta lo que no comunica, pues también. Conjuga el lenguaje visual y escrito para elaborar mensajes, claridad, ni más ni menos, que tu mensaje se lea, se escuche y se siente. El contenido es el rey y eso siempre lo será básicamente, no es el tema tanto estético, privilegiar relevancia real, creatividad y oportunidad, pero siempre el contenido, la información que vamos a dar va a ser lo más importante. No es en qué red social, digamos, se cuelga, no es si lo ponen a determinada hora y demás, o se le ponen 17,000 filtros, siempre es el tema del contenido. Recursos para la viralidad, pues bueno, buscar oportunidad, interactuar, eso es muy importante. De repente abrimos redes sociales y dependiendo cada una se busca interacción. Cuando el público no encuentra interacción, entonces la red social se vuelve obsoleta de cierta forma, digamos, para quien estamos tratando de llegar. Títulos o mensajes capaces de llamar la atención, hay que ser siempre provocativos, al menos eso es lo que tratamos de hacer siempre porque pues es lo que voltea a ver, ¿no? Insisto, las redes sociales y el uso de estas, pues como les decía, es un gran cartel que existe allá afuera y que trata de llamar la atención. La mejor imagen debe ser la primera en visualizarse, no la dejen para el final. Buscar el mejor horario, básicamente entre 4 de la tarde y 9 de la noche. No pagar publicidad hasta el contenido ya se haya vuelto viral. Ser creativo, enfocarse en donde está la conversación. De lo que está hablando, digamos, el país es lo que tenemos que aprovechar muchas veces en la coyuntura para hablar también a través de las redes sociales. Insisto, eso lo tratamos de hacer desde el instituto, pero también desde las redes sociales, tanto delegaciones, unidades médicas, hospitales de tercer nivel, etcétera. Se puede hacer exactamente lo mismo y es tratar de aprovechar la coyuntura para subirnos a la ola y estar, digamos, en relevancia. Arriesgarse, usar hashtags, ayudar, en fin, toda una serie de elementos que busca precisamente causar un impacto y una viralidad dentro de los productos y contenidos que tenemos. Comunicación de impacto, pues lo mismo, no seas convencional y tratar de ser creativo y generar emociones. Al final del día, uno muchas veces no se acuerda de lo que le dijeron, pero sí de cómo lo hicieron sentir. Un poco lo mismo sucede con las redes sociales y es precisamente eso, el impacto visual, emocional que algo nos provoca, lo que va a dejar una mayor memoria, digamos, o una mayor atención dentro de nuestro, pues ahora sí, dentro de nuestro recordatorio, ¿no? Y precisamente eso es lo que tratamos de hacer en ocasiones. Y pues básicamente esto es todo. Insisto, las redes sociales son una gran ventana que tratamos de aprovechar precisamente para dar a conocer temas médicos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Amadeo Díaz Moguel, por su excelente presentación y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí no solamente comunicamos a través de los propios medios institucionales con los que contamos, sino también otras herramientas como las que nos compartía el maestro. Pero ya decía, yo estaba preocupado de qué y cómo lo íbamos a publicar, pero creo que lo más relevante es el contenido y que creo es lo que debemos de siempre ponderar y trabajar para que tenga un impacto y alcance el mayor valor posible en todas aquellas personas a los cuales va dirigido. En aras de tiempo, sobre todo porque vamos un poco atrasados en la agenda, vamos a dar por concluida esta participación, para lo cual les pido más bien un fuerte aplauso a todos estos ponentes. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de los ponentes de esta mesa y hacemos entrega de su obsequio y reconocimiento.